Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra, Padre. Muchas gracias, Señor, por este día, Señor. Este día, Señor, que aún nos tienes aquí, Señor, en esta tierra. ¿Cómo no agradecerte, Señor? Muchas gracias, Padre. Anhelamos tu venida, Señor, oh Dios. Anhelamos tu presencia, Señor. En este día, Señor, danos sabiduría, Señor, para poder, Señor, oh Dios, vivir y andar conforme a tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Bendice esta palabra, Señor, que sea una bendición para todos aquellos que la van a escuchar, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver un tema que se llama el camino para la espiritualidad. En los 4 evangelios, el Señor Jesús, por lo menos en 4 ocasiones, les dijo a sus discípulos que renunciaran a la vida del alma, que le dieran muerte y que lo siguieran a Él. El Señor sabía que renunciar a la vida anímica es un requisito absolutamente indispensable para seguirlo a Él. Obtener la perfección de ser como Él en servir al hombre y en hacer la voluntad de Dios. Este es el camino de la espiritualidad. Aunque esas 4 veces el Señor Jesús habló acerca de la vida, hizo un énfasis diferente en cada caso. Sabemos que la vida del alma tiene varias manifestaciones. Por eso el Señor da énfasis a un aspecto diferente. Cada vez, todo discípulo del Señor debe prestar atención a lo que Él dice el Señor. El Señor hace el llamado a que el hombre ponga la vida de su alma en la cruz. Mateo capítulo 10, en el verso 38. Este es el camino para la espiritualidad. Evangelio de San Mateo, capítulo 10, en el verso 38. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya la vida de su alma la perderá, y el que la pierda por causa de mí, la hallará. El camino para que nosotros podamos ser creyentes espirituales es negar la vida del alma. Este es el camino a seguir. En el verso 39 del Evangelio de San Mateo, dice, el que haya la vida de su alma la perderá, y el que la pierda por causa de mí, la hallará. El Señor dijo, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya la vida de su alma la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. Estos versículos nos instan a perder la vida anímica por causa del Señor y a llevarla a la cruz, para que sea inmolada. Antes de estos versículos, el Señor Jesús dijo que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y habló de que un hijo, por causa del Señor, se separa de su padre, la hija de su madre y la nuera de su suegra. Debido a que la voluntad de Dios se opone a la de nuestra familia, debemos, por causa del Señor, separarnos de quienes más amamos. Esta es la cruz y es la crucifixión. Según la vida de nuestra alma, amamos a los que nos agradan y nos gusta obedecerles y deseamos actuar de acuerdo con sus deseos.
Cuando nuestros amados están contentos, no está alegre nuestro corazón. Pero en este pasaje el Señor Jesús nos llama a no rebelarnos contra Él a causa de nuestros amados. Cuando la voluntad de Dios esté en conflicto con los deseos del hombre, aunque sea la persona a quien más amamos y la que más nos ama, aunque sintamos dolor y nos resistamos a herir su corazón, debemos por causa del Señor tomar la cruz y entregar nuestros afectos a la muerte. El Señor Jesús nos llama de este modo a abandonar nuestros afectos naturales. En Mateo 10:37 añade: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y en el Evangelio de San Lucas 14:26 al 27 consta lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, aún la vida de su alma, no puede ser mi discípulo. En Mateo se le muestra al creyente la elección que debe hacer con respecto a sus afectos. Debe amar al Señor más que a su familia. En Lucas se describe la actitud que el creyente debe mantener hacia el amor que se origina en su vida anímica. Debe ofrecerlo. En realidad, esto significa que el creyente no debe tener amor hacia los demás, debido a que los ama en el nivel natural. Se nos prohíbe amar a otros debido a que los amamos en lo natural. Aún seres que son tan queridos como nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra esposa, nuestros hijos, están incluidos en la lista de prohibiciones. El amor natural se origina en la vida del alma y hace que el creyente se apegue a los demás, aferrándose a los que ama, exigiéndoles amor para el Señor. Esta clase de vida debe ir a la muerte, aunque no hayamos visto al Señor y nuestros corazones todavía prefieran ir en pos de nuestros seres queridos y nuestra vida exige tenerlos. Él decía que tengamos un corazón que le ame a Él, a quien no hemos visto. Quiere que rechacemos el amor que procede de nuestra naturaleza. El Señor Jesús quiere que estemos libres de todo amor para con el hombre y que no utilicemos nuestro propio amor para amar a nuestros semejantes. Él decía que amemos al hombre no según el gusto natural de nuestra alma y que el amor de nuestro hombre natural debe cesar. Pero si llegamos a amar al prójimo es porque tenemos una relación completamente nueva en el Señor. Los amamos por causa del Señor, a quien amamos, no con nuestro propio amor. Debemos, por causa del Señor, recibir de Él su amor para amar a nuestro semejante. En pocas palabras, nuestro amor al prójimo debe de ser regulado por el Señor. Si Él quiere, debe amar. Si Él quiere, debemos amar aún a nuestros enemigos. Si Él quiere, y si el Señor no quiere, no debemos amar ni a los seres más queridos de nuestra familia. El Señor no quiere que nuestros corazones se apeguen a nada para que libremente le sirvamos a Él. Para que esto se cumpla, la vida del alma debe de ser rechazada. En esto consiste la cruz. Obedecer a Cristo, hacer a un lado los sentimientos humanos, hace que el alma natural de los creyentes sufra, se aflija, lo cual llega a ser para el creyente en una manera práctica la cruz. Esto lo capacita por medio de su disposición a negarse al yo y a perder la vida del alma que actúa en la esfera de amor.
Con frecuencia, abandonar a los que uno ama hiere el corazón y quebranta el alma. Muchas lágrimas, gemidos, tristeza, inefable. Se experimenta cuando se pierde a un ser amado. Todo ello trae sufrimiento a nuestra vida, pero nuestra alma se resiste a negarse a nuestros seres queridos por causa del Señor. Al hacer morir el alma, al estar dispuestos los creyentes a morir, logran escapar del poder del alma. La pérdida del afecto natural que experimentamos al poner nuestra vida anímica en la cruz permite que el Espíritu Santo derrame el amor de Dios en nuestros corazones. Cuando entramos en su presencia, pues esto hace que el amor del alma sea expresado por medio de Dios y en él. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 22, verso 1. Génesis capítulo 22, en el verso 1. Después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Él respondió: heme aquí. Y Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno y tomó consigo a 2 mozos suyos y a Isaac su hijo. Luego cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. El tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y luego regresaremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y caminaron los dos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí mi hijo Isaac. Le dijo: aquí está el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí el altar, acomodó la leña, ató a su hijo Isaac, lo puso en el altar sobre la leña. Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Él entonces, para tomar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde los cielos y dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre él, muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, había detrás de él un carnero trabado por los cuernos en un matorral. Fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esta lección nos lleva a que nosotros debemos estar dispuestos a entregar a uno de los seres más queridos, entregárselos al Señor. Nuestro amor que viene de nuestra alma nos perjudica tanto que nos aparta del Señor, y quizás sin darnos cuenta. En el verso 17 dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré grandemente tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta
de sus enemigos. Dice que su descendencia será como las estrellas del cielo, representadas a los descendientes celestiales de Abraham, los que son de la fe. Gálatas capítulo 3, verso 7 al 29. Mientras que la arena a orillas del mar y el polvo de la tierra, de 13 a 16, representa a los descendientes terrenales de Abraham, sus descendientes en la carne. La arena a orillas del mar es el polvo de la tierra que está a la orilla del mar. Dicha arena está separada del mar, al mismo tiempo que es lavada por las olas del mar. El mar representa a las naciones gentiles. Isaías 55, 20. Las naciones gentiles que Dios usó para disciplinar a Israel a lo largo de los siglos. Según lo que nos dice en el verso 18, en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido a mi voz. ¿Qué hubiera sucedido? Seguramente Abraham quería tanto a su hijo, porque era su único hijo. Claro que había tenido a Ismael, pero era el hijo de la promesa. ¿Cuánto lo quería Abraham a su hijo? Pero a Abraham se le predicó el evangelio. A Abraham no se le predicó la ley de Moisés. A Abraham se le predicó el evangelio. Dice en el verso 18, en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido a mi voz. No hay otro camino para el cristiano, para el que ha recibido a Cristo, no hay otro camino para ser hombres espirituales. Si nuestro amor, nuestro afecto, no le damos muerte y empezamos a amar a nuestros seres queridos con nuestro propio amor, todos nos vamos a perjudicar. Así vive el mundo hoy, amando a los que los aman, amando solamente a los que les caen bien, porque su amor está dañado. Amar al semejante o al prójimo con este amor del alma perjudica a la persona y nos perjudica a nosotros. Amar a nuestros hijos con nuestro amor propio del alma, los perjudicamos y nos perjudicamos. Según Gálatas 3:14, la promesa hecha a Abraham era que Dios mismo vendría para ser la descendencia de Abraham y que dicha descendencia sería una bendición para todas las naciones. Al convertirse en el Espíritu, todo lo incluye, que pueda ser recibido por los hombres. 1 Corintios 15:45. Así pues, a la postre, la bendición de Abraham tuvo como fruto a Cristo, la única descendencia en quien todas las naciones de la tierra son bendecidas. Por esa obediencia de Abraham, nosotros alcanzamos la bendición. Vamos a ver Gálatas en el capítulo 3, en el verso 16. Qué importante. Gálatas capítulo 3, en el verso 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes como si hablase de muchos, sino como el de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo.
Fíjese bien allí cuando Isaac iba a ser sacrificado. Podemos ver allí que en ese momento Abraham representa al padre, Isaac representa al hijo. La leña con la cual iban a utilizar fue cargada por Isaac. Isaac representa a Cristo y la leña representa la cruz. Qué importante es que veamos este punto. Si no queremos, pues no creemos ya. Pero ya no vivimos engañados. A lo mejor a muchos de nosotros nos gustan ver milagros y ver maravillas, y en ese mover andamos todo el tiempo. En nuestras emociones, buscando avivamientos por aquí, avivamientos por allá. Pues sigan. Pero ese no es el camino a la espiritualidad. Abraham fue obediente hasta el punto de entregar a su propio hijo. El Señor Jesús nos llama de este modo a abandonar nuestros afectos naturales. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. A nuestros seres queridos los amamos por causa del Señor, a quien amamos no con nuestro propio amor. Qué difícil, qué duro. ¿Se imagina usted que se le muere un hijo? Cuánto sufrimiento, cuántos gemidos, cuánto llanto, cuánta tristeza. Hay gente que se le ha perdido, ha muerto a un hijo, y esa gente pierde todo, pierde la felicidad. Su vida ya no es la misma. ¿Cuánta gente ha perdido a sus seres queridos y se trastornan, se enferman? Porque amaban tanto a sus hijos y en el recuerdo se quedan. Debemos no solamente nosotros aborrecer el pecado, sino nuestro afecto, nuestro amor por causa del Señor. Si vamos a amar a alguien, tiene que hacerlo por causa del Señor, a quien no con nuestro propio amor. Debemos por causa del Señor recibir de Él su amor para amar a nuestro semejante. En pocas palabras, nuestro amor al prójimo debe ser regulado por el Señor. Si Él quiere, debemos amar a nuestros enemigos. Si Él quiere, si el Señor no quiere, no debemos amar ni aún a los seres más queridos de nuestra familia. Necesitamos mezclarnos con Dios en su amor. Mezclarnos con Dios. Dios quiere que los amemos, que los amemos con el amor que Abraham amaba a Isaac. Aunque Dios dio al hombre la vida del alma, qué importante, aunque Dios nos dio la vida del alma. Esto fue cuando Él sopló el aliento en el hombre de barro y entró la vida del alma. Aunque Dios dio al hombre la vida del alma, cuando lo creó, Él desea que el hombre esté dispuesto a no vivir por esa vida. El hombre no puede comprender el deseo de Dios, pero cuando el creyente gradualmente avanza y se pierde en la vida de Dios, llega a conocer su voluntad. ¿Quién puede comprender por qué Dios
habiendo dado a Abraham un hijo, Isaac, le pidió que renunciara a él. ¿Qué mente puede entender eso? Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, no obedeció absolutamente, pero salió. Muchos de nosotros hemos recibido a Cristo y hemos salido de Ur de los Caldeos, tierra demoníaca, tierra de idolatría. Allí vivimos por muchos años, muchos en esa caldea demoníaca, adorando ídolos. Una vez que recibimos al Señor, salimos de Ur de los Caldeos. Pero ahora el Señor nos está invitando, no solamente a salir de Ur de los Caldeos, sino a darle muerte a nuestro amor con el cual andamos amando a todas las personas. Si no lo hacemos, jamás conoceremos la voluntad. Cuando el hombre está dispuesto, Dios le enseña su voluntad. ¿Quién puede comprender por qué Dios, habiendo dado a Abraham un hijo, Isaac, le pidió que renunciara? Sin embargo, quienes conocen el corazón de Dios no se conforman con dones naturales dados por Dios, sino que desean descansar en Dios, el dador. El propósito de Dios es que estemos adheridos únicamente a Él y no a ninguna persona, cosa ni asunto, aunque estas personas, cosas, asuntos no los haya dado Él mismo. Los creyentes están dispuestos con relativa facilidad a salir de Ur de los Caldeos. Dios le predicó a Abraham el Evangelio, la promesa que Dios hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones, fue el Evangelio. Este le fue predicado a Abraham, no solo antes que Cristo realizara la redención, sino también antes que la ley fuese dada mediante Moisés. Lo que Dios prometió a Abraham corresponde a lo que realizó por medio de Cristo, lo cual es el cumplimiento de su promesa. A Abraham se le enseñó el deseo del corazón de Dios. Es decir, la obediencia de Abraham tocó el corazón de Dios. Si no perdemos nuestro afecto y nuestro amor, jamás tocaremos el corazón de Dios. Todos los creyentes neotestamentarios deben estar en esta continuación y no deben tener nada que ver con la ley dada por medio de Moisés. Salir de Ur de la Caldea es un mandato de Dios, pero también tenemos que dar la importancia de ofrecer en el monte Moría lo que Dios nos ha dado. Esta es una de las lecciones más profundas de la fe. Es la lección de entrar en la vida de Dios unidos a Él. Dios quiere que sus hijos lo abandonen todo y lleguen a ser suyos totalmente. No solo deben hacer a un lado las cosas que ellos mismos comprenden y consideran peligrosas, sino que también deben poner en la cruz, guiados por el Espíritu Santo, lo más legítimo de su vida humana, como por ejemplo el amor de nosotros. El deseo de nuestro Señor Jesucristo está llena de significado, ya que el afecto del hombre es una facultad muy difícil de controlar. Si el creyente no pone sus afectos en la cruz y no está dispuesto a que se le dé muerte, tendrá grandes obstáculos en la vida espiritual, debido a que las relaciones humanas son tan variables. Los afectos cambian continuamente. Cuando la facultad del afecto es estimulado, el ser del creyente fácilmente pierde su normalidad espiritual.
Un creyente anímico se molesta, pierde la paz en su espíritu con mucha frecuencia. La tristeza, los gemidos, los lamentos y las lágrimas son el resultado normal del afecto, del amor. Esto es una evidencia de la espiritualidad. También una forma de medirla. Por lo tanto debemos aborrecer nuestra propia vida y no darle oportunidad a nuestro amor humano de actuar libremente. Lo que el Señor exige es contrario a nuestras intenciones naturales. Lo que amábamos, ahora debemos odiar. No solo debemos odiar lo que amamos, sino también la facultad donde procede el amor, es decir, nuestra vida anímica. Este es el camino hacia la espiritualidad. Si verdaderamente tomamos la cruz, ello evitará que el afecto del alma controle y afecte al espíritu y nos capacitará para amar a otros por el poder del Espíritu Santo. Así trató el Señor a su familia cuando estuvo en la tierra. El Señor aquí estuvo en la tierra, a su familia nunca la amó con un afecto natural. Dice lo que dice en 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 12 de la 2 de Samuel. En el capítulo 12, en el verso 15 dice: luego Natán se fue a su casa. Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a luz a David. Él estaba gravemente enfermo. Dice lo que estaba haciendo David. David rogó a Dios por el niño. Ayunó. David entró y pasó toda la noche acostado en tierra. Los ancianos de su casa se pusieron a su lado para hacerlo levantar del suelo. Mas él no quiso ni comió con ellos alimentos. Al 7º día murió el niño. Temían los siervos de David decirle que el niño había muerto, porque dijeron: mientras el niño vivía, le hablábamos y él no escuchó nuestra voz. ¿Cómo pues podremos decirle que el niño ha muerto? Y él, que el niño había muerto, él seguirá hacia el daño. David, viendo que sus siervos cuchicheaban entre sí, percibió que el niño había muerto. David dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y fue a la casa de Jehová a adorar. Este hombre, aunque tuvo muchos fracasos y tuvo muchas caídas, logró tocar el corazón de Dios. Aunque Dios le quitó su hijo, él seguía amando a Dios. Fíjese qué importante es esto. Vamos a ver Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Dice en Hebreos, en el capítulo 11, dice en el verso 6, desde el verso 5, por la fe Enoc, trasladado para no ver muerte y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Y antes que fuese trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cuando leemos esto parece muy sencillo. Estos hombres eran algo especial. Hoy se llega a decir que en la venida de Cristo todos los creyentes nos vamos a ir.
venga el Señor y todo ojo lo verá en las nubes, sí, pero en el rapto, cuando venga el Señor como ladrón, no. Por la fe Noé, habiendo sido divinamente advertido acerca de cosas que aún no veía, y movido de temor reverente, preparó un arca para la salvación de su casa, y por esa fe condenó al mundo, fue hecho heredero de la justicia que se cumple. El 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pero el 9, fíjese, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa. Es decir, que Abraham, aún en la tierra de la promesa, no se consideraba él como dueño de esa tierra. Por la fe habitó como extranjero. Es decir, los creyentes que hemos recibido a Cristo, si no tomamos esta actitud de ser extranjeros, esta tierra no nos pertenece. Aunque es verdad que cuando el Señor venga cambiará estos cielos y esta tierra, pero mientras estemos en este cuerpo debemos de ser peregrinos y extranjeros. Por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba con anhelo la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Los apóstoles y muchos hombres han logrado esto. Se puede lograr, se puede llegar a este nivel si le damos muerte a nuestro amor, a nuestro afecto. Por último, deje y le leo aquí en Efesios, en el capítulo 6, en el verso 1. 6:1 de Efesios 6:1. En el capítulo 6, en el verso 1, dice la escritura de esta manera: hijos, obedeced en el Señor. No con nuestro afecto, no con nuestro amor, no con nuestra fuerza propia, es en el Señor. Cuando los hijos no obedecen a los padres en el Señor, hay pleito, hay conflicto. A veces obedecen y a veces no. Por eso debe ser en el Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero es en el Señor. Cuando nosotros nos arrepentimos y llegamos al Señor y recibimos a Cristo, nosotros recibimos una nueva vida, la vida de Dios, la vida eterna. Ahora, por medio de esa vida que tiene el amor de Dios, debemos vivir. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si no es en el Señor, si no es por el amor del Señor que andamos nosotros caminando y andamos amando a las personas, vamos a fracasar. Qué dura la lección, qué duro, pero este es el camino para ser hombres espirituales. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos, Señor, que abra nuestros ojos
Queremos llegar a la meta y aquí está, Señor. La meta es vivir por tu vida, aborreciendo la vida del alma y crucificando todos sus deseos. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.